Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Ana María, le doy los muy buenos días, gracias por escucharnos. Bien, les comento que vamos a tener un programa de lujo porque, bueno, los temas los eligieron ustedes y son temas de actualidad y muy importantes todo. Saben ustedes que hace 29 años que venimos haciendo medicina preventiva porque pensamos que es la medicina que hay que practicar, llegar al hombre sano para que éste no se enferme, ¿no es cierto? Y bueno, dicho esto, ya directamente vamos al programa porque prefiero que hablen los médicos y no la conductora. Estamos como siempre con el doctor Mariano Favaloro, nuestro columnista de lujo, cirujano cardiovascular. Va a hablar acerca de las enfermedades arteriales en los miembros inferiores, o sea, en las piernas, ¿no es cierto? El doctor Claudio Parisi, médico pediatra, especialista en alergias, perteneciente al Hospital Italiano. Va a hablar de alergia a los alimentos, ¿no es cierto? El bebé se brotó, el nene que tiene, las mamás se preocupan. También con una gran amiga, la doctora María Teresa Rosanova, que es médica pediatra, infectóloga del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, quien va a hablar de HPV. Y otro gran amigo también, el doctor Antonio Catalán Pelet, médico reumatólogo, consultor del Hospital Rivadavia. Ese tema que tanto preocupa, como es, me duelen todos los huesos, ¿no? Artritis, artrosis. Y pasados los 60 años, la mayoría de las personas lo padecemos. Muy buenos días, doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana María. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, me alegro mucho. Vamos al tema. El tema, arteriopatía de miembros inferiores, o sea, enfermedad arterial de los miembros inferiores. Aclaro el término porque hoy día está tomando mucho vuelo el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades venosas de los miembros inferiores y también inclusive las enfermedades de la circulación linfática de los miembros inferiores, que no es lo que yo voy a tocar ahora. Lo que pasa es que las enfermedades venosas, digamos, se presentan a cualquier edad también, siempre mucho más precozmente que la enfermedad arterial, y tiene dos componentes, uno que es el funcional, la pesadez de piernas, la hinchazón de las piernas, y otro componente muy importante, sobre todo para el sexo femenino, obviamente, que es la estética. Así que está en auge y en aumento constante el tratamiento de la enfermedad venosa de los miembros inferiores. Dicho este preámbulo, pasamos al tema específico y entonces la arteriosclerosis que acompaña al género humano y que es generalizada para todos los estratos y todas las edades y que voy a repetir una vez más que ya a los 20 años tenemos indicios anatomopatológicos, o sea, ya hay en las arterias de todo el organismo inicios de las placas de arteriosclerosis. Es decir, que por eso hay que hacer una prevención muy intensa y desde joven. Entonces, en los miembros inferiores no son ajenos a la enfermedad arterial y también entonces con el tiempo van apareciendo, como en los grandes vasos también,
placas arterioscleróticas, y esas placas evolucionan rápidamente, y no es también extraño que a los 50 años en las grandes arterias ya muchas personas tengan a la simple radiografía calcio, o sea que tienen placas arterioscleróticas que han evolucionado a su último estadio. ¿Y hay familias que vienen con este problema? Hay también familias, no tanto el familiar, el problema de los miembros inferiores, sino generalizado de la arteriosclerosis, que vuelvo a repetir que también se manifiestan en los miembros inferiores. Lo que pasa también, y quería hacer mucho hincapié, siempre hablando de la prevención como punto final y necesario, el tabaquismo. El tabaquismo es un capítulo especial porque el 70% por lo menos de los pacientes que tienen una enfermedad manifiesta y severa de arteriopatía de miembros inferiores, con falta de sangre, o sea, con isquemia severa, el 70% de estos pacientes son tabaquistas, porque tiene una relación bastante directa el tabaquismo con la enfermedad arterial de los miembros inferiores. Y el no tabaquista justamente tiene un hándicap a favor, que es justamente que progresa mucho menos la enfermedad arterial, sobre todo la enfermedad arterial oclusiva. Quiere decir que va tapando la luz de las arterias. O sea que el cigarrillo es malo para todo. Es malo para todo, y especialmente para los miembros inferiores. Afecta a todo el organismo, desde los pulmones, vejiga, páncreas, todo. Afecta a todo el organismo. Y también las arterias, en especial de los miembros inferiores. El diagnóstico generalmente no es muy temprano. ¿Por qué? Porque el paciente no concurre a la consulta ni se preocupa hasta que no tiene síntomas. ¿El síntoma qué es? Cuando empieza a caminar, le empieza a doler la pantorrilla, o sea, la parte de atrás de la pierna, no el muslo, más abajo. Porque ahí tenemos vasos de menos calibre y que se enferman mucho también y que son más difíciles de tratar, y entonces ahí empiezan los síntomas, o sea, ahí empieza el dolor por la falta de sangre. Entonces ahí concurre la consulta y bueno, uno empieza a hacer el diagnóstico. Hoy día tenemos un método diagnóstico muy acertado, que arrima muchísimo el diagnóstico, que es la ecografía arterial de miembros inferiores. Sobre todo también porque es anatómico y funcional, nos dice cómo están las arterias en cuanto a las placas y cómo está el flujo, porque el ecodoppler nos dice cómo pasa la sangre, si pasa mucho o poco y con qué tipo de flujo pasa, o sea, si con más libertad o hay más obstrucción. Y ahí empieza el tratamiento. Generalmente vasodilatadores al principio, después hay muchas otras, hay varias medicaciones para dar, y cuando la enfermedad se manifiesta sobre todo de la rodilla para abajo, antiguamente utilizamos los bypasses, o sea, y en lo posible hecho con vena, porque al bypass que viene desde más arriba de la rodilla, justamente pasa por debajo de la rodilla, la tendencia a ocluirse por el pliegue y por justamente la flexión de la rodilla, hace que estos bypasses tengan poca vida de permeabilidad y se tapan con bastante facilidad. ¿Quién fue el creador del bypass? Del bypass coronario, vos te decís, porque ¿sí? El otro bypass desde principios del siglo XX que se conoce. Exactamente. Del bypass coronario, en realidad desarrolló y estandarizó la técnica. Perfecto. René Favaloro, ¿no? Perfecto. Y es una técnica que siempre yo hago el mismo comentario cuando me dicen. Es una técnica que ha salvado muchísimas vidas, pero que ha recorrido todos los efectos de los avances tecnológicos. Ese sería. Porque ya hoy día, justamente, no es en decadencia, pero está en declinación franca. La angioplastia coronaria con la colocación de stent con medicación hacen que hoy día se haga mucho menos bypass. La ciencia avanza y la tecnología también. Continuamos con el tema y perdón que te derive. No, está bien. Entonces, hoy día justamente los avances, como el bypass ese dura poco porque es muy difícil que el paciente esté anticoagulado, no flexione la rodilla, no se cruce de piernas, etcétera, etcétera. Hoy día hay nuevos recursos de tratamiento que son justamente
lo que hablé de la tecnología moderna, que es la angioplastia de miembros inferiores, que hoy día se abre la luz de la arteria con unos balones que tienen medicación para que no se vuelva a cerrar. Inclusive después también se pueden poner stents, que no es tan fácil los miembros inferiores porque el calibre es muy pequeño, y entonces el stent es casi más pequeño a veces que en las arterias coronarias, y entonces también no favorece la permeabilidad alejada. Pero hoy día tenemos tratamientos muy efectivos con estas cirugías mini invasivas, y beneficiamos mucho a los pacientes. Bien, y cada persona es un mundo diferente, ¿no es cierto? Por eso bien decís que no se puede estandarizar. Me quedaría horas charlando con vos, Mariano, porque es más que interesante y muy didáctico, pero bueno, tenemos que ir al cortecito. Adelante. Conclusión final, vida sana y no fumar. Correcto. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Ana siempre soñó con que el tren pasara por arriba, no solo para ganar tiempo. También le gusta eso de pedir los 3 deseos. Estamos construyendo los viaductos Mitre, San Martín y Belgrano Sur, eliminando 77 barreras, mejorando la seguridad vial y ahorrándole más tiempo a todos. Juntos, estamos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Y ya estamos con el doctor Antonio Catalán Pelete. Muy buenos días, Antonio. Yo creo que te conozco hace más de 20 años. Sí, Anita. ¿No? Hace más de 20 años. Bueno, bien, casi nada. Ayer. El tema preocupante de casi la mayoría de las personas, y yo digo, también no nos ayuda quizá el clima para la artritis y la artrosis. Qué buena pregunta. Mira, la pregunta es la de siempre, es decir, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Hablar del clima, etcétera, etcétera. Es interesante porque la diferencia entre artrosis y artritis radica en que la artrosis generalmente tiene un evento degenerativo, es decir, es como que un desgaste, te desgastás y con el tiempo vas haciendo lo que el hueso, lo único que sabe hacer es poner calcio dentro del desgaste. El problema está que el calcio que ponemos en los huesos, la parte bárbara la hace mamá dentro de la panza, ¿sí? Pero bueno, afuera de la panza parecería que el apósito de hueso que hace el cuerpo es un poco desordenado, entonces crea como callos, como si fueran los típicos picos del oro, del que te dice la gente de las vértebras. En cambio la artritis es enfermedad, la artritis es algo adquirido. Puede inflamarse las dos, la artrosis puede inflamarse, entonces toma otros nombres. Por eso es que una vez que viene el paciente y dice, mire, tengo como colorado el dedo en la artrosis que usted me diagnosticó. Se le inflamó, ¿de acuerdo? La artritis puede estar inflamada o no inflamada, puede estar activa o no activa, pero es enfermedad. Y dentro de la artritis hay una cantidad de clasificaciones, no viene al caso, pero es enfermedad. Bien. Dijiste que lo principal lo hace quizá la mamá en el útero materno, ¿no es cierto? Adentro de la panza. Bien, porque la mamá tiene que comer, digamos, alimentación con calcio. ¿Cómo es que la madre puede Y mirá, sobre el alimento feto? es fundamental, sobre Bien. todo se preocupan del vamos, le agregan los ginecólogos y obstetras ácido fólico al principio para una cantidad de cosas, ¿no? Y Sí. el concepto de calcio dentro de la maternidad es una cosa muy importante. Estás haciendo huesitos de un bebé desde el primer día de la concepción. O sea que cosa desde muy ahí clara. viene la prevención, ¿no es De ahí cierto? viene la prevención de todo esto. Ahora bien, volviendo a la artritis y la artrosis. Por ejemplo, hay, no sé por qué, más las mujeres que se levantan y dicen, doctor, tengo las manos como si tuviese un guante de cuero. Muy bien, ¿qué pasa la noche en la articulación? Algo fantástico. Está todo tan bien hecho.
Yo siempre me refiero a esto y me voy un poco de huella, pero me voy a los nietos. Fíjate qué interesante. El tema de la vida, cuando se te van los hijos, vienen los nietos. Qué fantástico, ¿no? Es algo que te refuerza. Bueno, acá la cosa, mirá lo que pasa. A la noche, cuando uno descansa, la articulación se llena de agua. ¿Sí? Se llena de agua y esa agua hace que la cantidad de detritus y desgaste que tengamos adentro de la articulación, porque claro, uno se desgasta y hace basura. Esa basura, con el agua, ¿sí?, baja, es tomada en la superficie del hueso, que se llama membrana sinovial, es captada, ¿sí?, por una especie una celulita, la lleva a la sangre y vos la orinás o vas de cuerpo con eso. Perfecto, listo. Liquidaste basura. Eso a los 20 dura 6 horas. A los 30, ¿cuánto te parece que empieza a durar? Menos. No, un poquito más. Al contrario, Claro, se llena más claro. porque lo acabas Y de oíme, decir. Claro, es el camión de la será basura. el doble, el triple. Mira, el camión de la basura, ¿qué pasa? Exacto. Y bueno, se va desgastando. Claro. Bueno, a los 40, ¿qué pasa? Y sí, sigue. Y bueno, y después de los 50 Nos te inundamos. engancha. Nos inundamos todos. Y te engancha con 8 o más horas. Entonces, ¿qué pasó? Ajá. Vos a la mañana te levantás a los 20 feliz porque ya hiciste el proceso. Toda la mano llena de agua, se apuró el proceso, listo, se fue. Claro. ¿De acuerdo? A los 30, 40, 50, el proceso te engancha arriba. Entonces sentís las manos duras. Haces movimientos en la artrosis y se te va. Un poco, lentamente. Pero no dura más de 7 minutos. En cambio, la artritis, la cosa es más seria. ¿Por qué? Porque esa agua y esa inflamación que en la articulación te queda dura mucho tiempo más. Esa inflamación muchas veces no se va. Ahí está la mano del médico y la muñeca del médico. Esa inflamación no se va, se llama rigidez matinal. Esa rigidez matinal dura a veces horas, pobre gente, y esto es lo que hay que tratar de mejorar. Y Catalán Pelé, ¿por qué se dice que, digamos que ataca más a la mujer que al hombre? ¿Hay algo en especial? Mira, yo creo que la mujer tiene una capacidad de captar, pensar y decir más cosas que el varón. Por lo tanto, todo va a ser mayor. Así que olvídate. Es un tema... Quizás se calla y aguanta el hombre. El hombre tiene una discapacidad... Para la expresión. Para la expresión. Lo decís vos. No, te cuento el porcentaje estadístico que hay de esto. Sí. El más o menos 100% tenemos artrosis después de los 35-40. ¿De acuerdo? Nos consulta un 75%. Bien. ¿Por qué el resto no nos consulta? Sí. Buena pregunta. Primero, no tiene medios. Segundo, tiene que hacer otras cosas importantes y no le duele tanto, pero le duele, pero no llega. Y tercero, no sabe qué hacer, porque no sabe lo que le pasa. Eso es lo peor del caso. ¿De acuerdo? Pero todos tienen artrosis. Y todos llegamos a tener, ¿no es cierto? Y en cuanto a estos polvos mágicos que venden por la televisión... Qué bueno, ¿no? La fe cura, ¿no? Sí. Bien. El placebo. El placebo. La fe cura. Le explicamos a la gente que el placebo es una pastillita de azúcar que le dicen te va a ser bárbaro y el cerebro actúa. Claro, exacto. Pero viste que aparte la fe es contagiosa, por lo tanto el modelo de fe que cura y contagiosa, yo te digo, ahí va el placebo y ahí va el doble ciego de los trabajos científicos. El concepto de que yo te dé como médico algo es el chamán de la tribu. ¿O qué crees, Ana? Que cambiamos que los cuadritos de los cursos los cambiamos por los espejitos cambiaron por los cuadritos de los cursos. Eso es verdad. La ciencia avanzó, etcétera, etcétera. Pero el chamán de la tribu soy yo. Tengo que darte la consecuencia de un buen interrogatorio, de una buena aceptación, de un buen oído, de un buen contexto, ¿sí? De una protección. Me venís a pedir ayuda por dolor. ¿Sí? Y el valor más absoluto que tenés es la salud. Exacto. Es muy importante que te tenga que dar una respuesta en ese sentido. Totalmente. ¿Sí? Ahora bien, real, ¿hay una disminución, algún medicamento, digamos que cura? No hay nada mágico, pero que el paciente se siente mejor? No te digo que me des el nombre de fantasía del medicamento, pero lo más acertado para una artritis o una artrosis. Vamos primero a qué enfermedades se curan. Primero de todo. Perfecto. Las dos únicas enfermedades que en lo particular creo que se curan son las que hacen los infectólogos porque te dan un antibiótico y se acabó el tema, y las que hacen los cirujanos porque te lo sacan.
El resto remite. Y remisión hace que vos puedas vivir en paz una punta de años más. Lo que no quiere decir que estés mal, porque la remisión significa también, en cierta manera, y entre comillas, curarte de algo. Si bien no te curás como los infectólogos y los cirujanos, ¿no? ¿Está ahí? Bien. Entonces, ese concepto de que hay algo más, sí, existen posibilidades vegetales, así como a los ginecólogos te dan hormonas derivadas de los vegetales. También hay cosas vegetales que se pueden dar en esto, ¿sí? Y que condicen con una disminución, digamos, entre comillas, vegetal de la inflamación. Eso es cortar un poco lo que se llama la bala del cañón. La citoquina inflamatoria, que es una bala del cañón que va a hacerte daño en la articulación, se puede frenar de alguna forma con esto. No quiere decir curar, ¿de acuerdo? Acá vienen varias cosas. Y en curar significa otra cosa en la artrosis. Significa efectuar una estrategia, significa mediar en la forma que vos estás trabajando, mediar en la forma que vos estás desgastando. Y el artritis es otra cosa también, porque tenés que diagnosticar tipos de artritis, ¿de acuerdo? Y vos que estás en un plan con una fundación en el cual esto se integra, donde hay artritis, en la fiebre mediterránea familiar, sabés muy bien que esto tiene que ser identificado primariamente, porque si no, la enfermedad te come, es una realidad. Me adivinaste la intención, ¿no es cierto? Porque es Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar de Argentina, donde hay un grupo de héroes, digo, médicos de lujo que conozco todos, como el doctor Mariano Favaloro, el doctor Catalán Pelet, lo integran 21 médicos sensacionales, donde están bastante ocupados, ¿no es cierto?, para que la fiebre mediterránea familiar se llegue a conocer, a sospechar por parte del médico tratante, porque somos un crisol de razas. Como su nombre le indica, viene del Mediterráneo, pero nuestro país es el crisol de razas donde españoles, israelitas, italianos han formado nuestra querida patria. Pero ahí hay artritis, Ana. Y ahí hay artritis también, ¿no? Aparte de... como enfermedad. Como enfermedad. Te voy a hacer una pregunta, y la pregunta del millón. Al estar en combinación con tanta gente, no solo a nivel nacional, sino internacional, por la asociación, ¿no es cierto? Hay un grupo numerosísimo a nivel internacional de fibromialgia, sí, donde están muy enojados, porque dicen que no se los considera como una enfermedad. Yo pregunto, sí, no tenés por qué saberlo ni contestarlo. ¿Hay un motivo por el cual todavía no se ha dicho sí, es una enfermedad? ¿Existe la duda? Mira, el concepto de fibromialgia está avalado por la American College of Rheumatology, que es el Colegio Americano de Reumatología, con criterios clasificatorios. Fíjate bien lo que dije, criterios clasificatorios, no criterios diagnósticos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Tiene criterios clasificatorios, tiene que reunir el elemento criterios clasificatorios e identifica gente que tiene elementos para diagnosticarlo. Ahora bien, ¿no te parece que estamos un poco en el medio? Porque los que van a venir, nosotros estamos en un modelo de genética por edad que consideramos que en el concepto médico, Mariano y Ana también, vos tenés que estar de acuerdo, nosotros nacimos en un modelo en el cual en Ushuaia estaba el cuerpo y en Jujuy estaba la cabeza, ¿de acuerdo? Gracias a Dios las generaciones que vinieron. Por eso la fibromialgia entra a ser tan divergente en las opiniones. Porque no pueden reunirse esos dos elementos, Salta y Ushuaia, en uno. Gracias a Dios las generaciones lo están uniendo. La fibromialgia es una enfermedad que tiene características de síndrome, de conjunto de signos y síntomas, que existe y hay que razonablemente hacer un diagnóstico. Esta gente en la década del 70 se dedicaba a recorrer, ¿sí?, distintas entidades médicas, distintas especialidades médicas, y nadie las reunía. A partir de una época determinada se las empezó a reunir y decir, a ver, tienen esto y esto, bueno, ustedes tienen fibromialgia. O sea, pienso esto muy humildemente, sí, porque sabes que soy muy humilde.
hay ya un grupo de médicos dentro de nuestra asociación en el cual tienen pacientes con fibromialgia y sospechan de fiebre mediterránea familiar. Sí, señor. En la cual hay un genético. Entonces, humildemente le digo a las personas que tienen fibromialgia y que pidan, y de acuerdo a la capacidad que el médico, ¿no es cierto?, tiene de diagnosticar, ¿no?, le pregunten a su médico, porque de los 8 síntomas de la fibromialgia, que ese es otro tema, ¿no?, la poli, coinciden con fiebre mediterránea familiar. Claro, pero démosle tienen esta total forma... coincidencia. Entonces, ya tenemos que cerrar, pero no hay una pequeña duda que puede ser aclarado con un genético, nada más que eso pregunto. No con la fibromialgia todavía, pero con la fiebre mediterránea familiar sí. Por eso, entonces, si el médico lo sospecha, puede pedir el genético. Sí, teniendo otros signos clínicos. Por supuesto, porque 4 coinciden. Sí, y con 4 sabemos que se hace un diagnóstico. Exactamente. Entonces, pedir que no pierdan la esperanza y que pidan. Y ya que nombré la polimialgia porque se me escapó, la polimialgia que se me escapó, yo pregunto a los médicos. Poli es mucho, mialgia, músculo o dolor. Yo no conozco la enfermedad del mucho dolor. Si yo estoy sospechando de la fibromialgia, de la polimialgia, es más que sospecha, pero yo como una humilde periodista, yo no soy médica. Bien, ¿vamos a ese corte tan pedido? Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Mica no ve la hora de llegar a su casa y sacarse los zapatos. En un tiempo se los va a sacar ahí nomás, para pisar un rato el pasto. Estamos construyendo el Paseo del Bajo. Mejor conexión, más espacios verdes y más seguridad.
Juntos, estamos transformando la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Vamos con Hablemos de Salud. Y ya estamos con otra gran amiga, por favor. Estamos con Marité Rosanova, médica pediatra, ya la presenté del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, que nos conocemos hace 29 años, así que ya eso fue todo un récord. Éramos unas niñas cuando nos conocíamos. Sí, a mí me llevaba mi mamá porque no cruzaba bien la calle solita. Vas a hablar de HPV, ¿no? Muchas veces, ya ahora no tanto, eso lo hablábamos al principio, que cuando empiezan las culpas de las parejas, vos me contagiaste, yo te contagié. ¿Qué es el HPV? El HPV es la sigla de virus del papiloma humano, que puede producir infecciones banales, como pueden ser las verrugas genitales, o sino formas muy graves de presentación, como son el cáncer en la mujer de cuello uterino, y también puede ser a nivel perianal, y en el hombre, que puede dar también cáncer de pene o perianal. Entonces realmente es muy importante. Vos empezaste el programa diciendo que vos te gusta mucho la medicina preventiva, y realmente podemos prevenir estas infecciones. ¿A través de qué? De vacunas que han demostrado ser seguras y eficaces. Entonces, ahora estas vacunas están incorporadas en el calendario oficial de vacunación. Y porque son muy caras. Claro, pero son gratuitas y obligatorias primero fue para las nenas, y ahora se incorporaron a los varones. Y lamentablemente, a pesar de ser gratuitas y obligatorias, solo el 50% de las nenas se da el refuerzo, la segunda dosis. Al principio se daban 3 dosis de vacunas. Y por supuesto se perdían en el camino, no se daban ni la segunda ni la tercera dosis. Se descubrió por estudios científicos que dar 2 dosis era igual que dar 3, y por lo cual entonces se redujo el número de dosis a 2. Cuando se vio que las chicas, las nenas, en realidad no cumplían con el esquema correcto de la vacunación, se amplió también la protección al varón, porque se da protección al chico para que no tenga él tampoco el cánceres, que son mucho menos frecuentes que el cáncer de cuello uterino, pero también porque de esa forma protegemos al varón, que va a transmitir menos el HPV a la mujer. Y de esa manera podríamos disminuir la incidencia de esta infección, que es tan grave que la Organización Mundial de la Salud considera que es una de las causas más frecuentes de enfermedades de transmisión sexual. Es decir, que casi el 80% de las personas van a estar en contacto con el virus, o ya lo estuvieron o lo van a estar en contacto. Según las décadas y los años, ¿no? O sea, antes de pronto era lo más común una sífilis. Bueno, lamentablemente hay un resurgimiento ahora de la sífilis. ¿Por qué? Porque no hay cuidados en la protección sexual, se considera que a uno no le va a pasar, y en realidad las enfermedades de transmisión sexual han aumentado, y la sífilis lamentablemente estamos viendo un resurgimiento. ¿Sabes por qué aumentaron? Humildemente. Aumentaron porque no existen más campañas del HIV. Al no haber campañas, la gente piensa que se erradicó. Entonces, ¿para qué va a usar profiláctico? Y la otra es que a los 14 años se comenzó con la vacuna, ¿no es cierto? Porque se considera que es la edad que aproximadamente se empiezan las relaciones sexuales. Pero hoy en día tendrían que pasarlo a los 10 años, porque realmente ya a los 10 años inician relaciones sexuales. Y ya es tarde cuando se le da la vacuna. En realidad las vacunas están indicadas a partir de los 11 y está en el calendario a partir de los 11 años. En situaciones especiales, por ejemplo, un abuso sexual o todo lo demás, uno podría empezar más precozmente, como a los 9 años. Pero en realidad la inmunogenicidad, es decir, que uno forme anticuerpos, la mayor porcentaje de estos se desarrolla en la edad en la cual la vacuna se puso en el calendario oficial de vacunación como gratuita y obligatoria. Por eso realmente es inadmisible que haya un 50% nada más que recibe la segunda dosis. Y en los varones se empezó a instaurar a partir del año pasado la gratuidad y la obligatoriedad. Así que vamos a ver qué pasa en el camino con los varones también. Marité, al decir vos es obligatoria, ¿no?
que figura en el calendario escolar. Yo soy de la época del Saavedra XV, o sea, ya no existe más, es otro siglo, donde nos obligaban a ir con la libretita y nos revisaban las vacunas. Ahora, ¿se hace una revisación de ese tipo? Porque por estar en el calendario no significa que todos la tengan dada. Claro, en realidad al ingreso escolar sí, en general te piden el carnet de vacunas, pero es obligación del médico, lamentablemente. A veces el médico hay oportunidades perdidas en vacunación por el simple hecho de cuando un chico lleva a su bebé o a su hijo mayor a la consulta, es fundamental que el pediatra pida el carnet de vacunas. Y también el médico clínico, porque los adultos también necesitan vacunas. No nos olvidemos de eso. Yo porque me dedico a la pediatría, insisto en pediatría, pero realmente el clínico también tiene que mirar el carnet de vacunas. En este momento, por ejemplo, de gripe, es importante saber que los menores de 2 años o los chicos que tienen problemas cardíacos, pulmonares o los mayores de 65 años necesitan la vacunación también para la gripe, por ejemplo. Entonces, es fundamental la tarea del colegio, sí, pero también del pediatra que cuando van a la consulta a veces no le pide el carnet de vacunación y pierde esa oportunidad. O las falsas contraindicaciones de las vacunas. Ah, no, estás un poco resfriado, no te des la vacuna. Y entonces todo eso hace que vayamos posponiendo la vacunación y después la mamá, por H o por B, no va a la consulta, no pide nuevamente su vacuna y de esa manera perdimos una oportunidad muy importante. Marité, y lo más fino. Uno está acostumbrado a decir el pediatra, que estoy totalmente de acuerdo con vos, que tendría que tener en su ficha anotadas las vacunas que recibe el bebé e indicarle a la madre, porque muchas mamás se les pasa el tiempo y después las tienen que dar todas juntas, y me consta. Bien, entonces, pero hay mucha gente que no puede ir al pediatra. Entonces, si no puede ir al pediatra por X motivo y sí va a la escuela tendría que tener la obligación de cuando lo inscribe, tener las vacunas al día, si no, no inscribirlos. En realidad cuando ingresan a primer grado se ven, pero yo la verdad pienso que esto es una función, no solo del colegio, sino hay centros de salud. Es una comunidad. Es una comunidad. Hay centros de salud que son gratuitos, es decir, que no es necesario pagar un pediatra privado. Sí. Hay pediatras en centros de salud que tienen acceso gratuito. Es decir, que en realidad, ojo, porque tienen que ir al pediatra no solo por la vacuna, también el crecimiento y el desarrollo del chico. Es decir, que es todo un combo. Yo me inclino ahora a la parte de la vacunación, pero es importante, totalmente, digamos, que esto es una cosa de la mamá, del pediatra y, bueno, en general de toda la sociedad que ayude en esto. Bien, porque, volvemos al HPV. Sí. El HPV, entonces, la Organización Mundial de la Salud, como te decía, la considera una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuente. Tengo que remarcar que en realidad tenemos este medio de prevención, que el 80% se infecta, pero que no todo el mundo va a desarrollar cáncer de cuello uterino. Es decir, eso es importante. Cuando se cronifica esta infección viral, ahí tenemos más riesgo y aparte depende de qué tipo de HPV, porque no todos los tipos de HPV son oncogénicos, es decir, que tienen la capacidad de desarrollar cáncer. El 6 y el 11, por ejemplo, pueden producir solamente verrugas y el 16 y el 18 son los que producen más cáncer. Los 4 están contenidos en la vacuna. Si bien hay 100 tipos de HPV, los más importantes son estos 4 y que tienen lo contiene la vacuna y es una inmunogenicidad, es decir, que uno va a generar anticuerpos en un alto porcentaje frente a estos 4. ¿Hasta cuánto puedo dar la vacuna? Hasta los 26 años. Es decir, que el que no se vacunó quiere vacunarse, puede hacerlo hasta los 26 años. ¿Y por qué esa edad arbitraria? Es porque hasta esa edad es cuanto más respuesta inmunitaria se tiene. ¿Y por qué a los 11? Porque en realidad uno consideraría que a esa edad todavía no tuvieron relaciones sexuales las nenas ni los varones y que también la generación de anticuerpos es mayor a esa edad. Marité, por ejemplo, ¿hay personas más predispuestas? En realidad, bueno, en todo, ahora hay todo un estudio, digamos, de que realmente hay personas que son más predispuestas a adquirir infecciones más severas por bacterias, más severas, y todo un estudio genético de la mayor predisposición. En este caso, digamos que a mayor cantidad, por ejemplo, de parejas sexuales, hay mayor exposición al HPV, mayor posibilidad de cronicidad, la falta, digamos, de acceso a cuidados de salud, porque ojo que la vacunación para el HPV no
hace que uno no tenga que hacerse el Papá Nicolau anual, porque esto va a detectar la presencia del HPV. La vacuna es eficaz en un alto porcentaje, pero igualmente esto no hace que no tenga que seguir los controles ginecológicos habituales, en los cuales específicamente se detecta también la presencia del virus. La última pregunta. ¿Es difícil de erradicar, de curar? ¿La persona que lo tiene por primera vez tiende a tenerlo por segunda y por tercera? En realidad solo un 10% va a tener esta cronicidad, es decir, que el virus se perpetúa. Por eso es importante los controles, porque si son verrugas genitales, por ejemplo, en general no evolucionan al cáncer. Y se pueden hacer tratamientos locales o de exéresis, esto digamos se lo hace el ginecólogo, y en general tienen buena evolución. Como si seguimos en contacto con parejas sexuales infectadas, la posibilidad de recurrencia, si te digo que hay casi 100 tipos de virus, es como que puede tener posibilidad de volverlo a recurrir. Por eso es muy importante el control y la prevención. Y también el cuidado con la ropa interior, más las chicas que de pronto se pueden llegar a prestar la ropa interior, ¿no? En realidad esa vía de transmisión es prácticamente que no, se creía antes, pero no. Antiguamente se creía eso, la pileta, sentarse en el borde de una pileta. No, realmente no, es casi exclusivamente por transmisión sexual, y algo muy grave es que la mamá se lo puede transmitir al bebé, y hemos visto pacientes en los cuales las mamás con verrugas genitales transmiten el HPV y hacen estos papilomas en la laringe, en la tráquea, en los bronquios y en los pulmones, y realmente vemos formas gravísimas que los pacientes tienen alta mortalidad relacionada con esta papilomatosis. Bien, Rosanova, excelente. Quien no lo entendió no te escuchó. Muchas gracias. Vamos a ese corte tan pedido, por favor. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Peina la señora Ana María, Peluquería Pino. Agradecemos a Oscar de Busquiazo 3043, Palermo. www.pino.com.ar. Viste a la señora Ana María, City Jennifer. Agradecemos a la sucursal de Santa Fe y Bulnes. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con el doctor Claudio Parisi, médico pediatra. Va a hablar acerca de las alergias, y especialmente alergia. Hay muchos mitos, ¿no? Alergias a los medicamentos. Muy buenos días, Parisi. Buenos días. Ahí corrijo un término, es alimentos. Podemos hablar de medicamentos también. Ay, no hay yo problema. dije medicamentos. Se puede hablar de todo. Pido mi disculpa porque lo escribí bien, pero digo, no, lo leí mal. No. Principalmente estamos hablando de los alimentos. Sí. Adelante y muchas gracias. No, gracias a usted. Es un placer estar acá. Y bueno, en la última semana se desarrolló lo que llamamos Semana de la Alergia Alimentaria a través de una iniciativa de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, a la cual pertenezco también, y el objetivo es difundir el conocimiento acerca de las alergias a alimentos. En general, las alergias han ido aumentando en todo el mundo. Hay diferentes hipótesis que dicen el por qué. Una de ellas es nuestro estilo de vida, alejados de la naturaleza, el contacto con los animales, del contacto con el sol, que nos hace vivir encerrados bajo techos, y eso ha generado que nuestro sistema inmune, dedicado a defendernos de lo que nos hace mal, ataque o genere reacciones exageradas contra cosas que no nos hacen mal o nos hacen bien, como es el caso de los alimentos. Entonces la alergia a los alimentos aparece como un conjunto de enfermedades, dentro de las cuales vamos a tener aquellas que pueden poner en riesgo la vida y aquellas que impactan o afectan gravemente la calidad de vida de los pacientes. Y las alergias a los alimentos se desarrollan más frecuentemente en los niños, sobre todo en la edad preescolar, momento importante del desarrollo y el crecimiento. Por lo tanto, si un niño tiene una alergia a un alimento y ese alimento es importante para la nutrición, como suele suceder, como la leche o el huevo,
que son alimentos ubicuos, que están en muchos otros alimentos como ingredientes, el impacto en la calidad de vida y en el crecimiento o el impacto nutricional suele ser muy importante. Bien, ¿qué hay de cierto, por ejemplo, quizá te estoy mandando para otro camino, por ejemplo, en el caso de los bebés, cuando se dice, uy, la madre tomó una taza de café y el bebé se brotó, ¿eso puede ser? Bueno, por ahí no con el café, pero puede pasar que algunos alimentos, en algunos chicos, no en todos, cuando la madre los consume, pueden generar una reacción posteriormente, porque no es inmediato, no es que la madre toma y inmediatamente aparece en la leche materna, pero las proteínas de los alimentos aparecen en la leche materna. Y entonces cuando uno diagnostica en forma adecuada una alergia alimentaria en un niño que está lactando, es muy probable que nosotros le digamos a la mamá que la mamá tenga que hacer la dieta de evitar el alimento responsable. Y eso también nos pone en otra situación, que es la calidad de vida y el riesgo nutricional materno. Hablábamos en una de las charlas de lo importante que es en el embarazo la formación del hueso del bebé. Y también es importante en la lactancia el ingreso de calcio al bebé que se hace a través de la leche materna. Y la madre va a aportar calcio a través de la leche materna independientemente del consumo de calcio de la mamá. Por lo tanto, ese calcio que no sale de la dieta va a salir de los huesos de la mamá. Entonces, cuando nosotros indicamos dietas para evitar leche en las madres que están lactando, también tenemos que indicarle un aporte adecuado de calcio para que no tenga riesgo de osteoporosis. Esta es una enfermedad que afecta al conjunto de la familia, como la mayoría de las enfermedades, sobre todo en los chicos, ¿no? Que uno tiene que tener en cuenta todo el ambiente familiar. Parece, ¿cuáles son los alimentos que de pronto pueden llegar a causar una alergia, ¿no? Hay descriptos actualmente más de 140 alimentos como causas de alergia. Sin embargo, hay solamente 8 que producen el 90% de las reacciones alérgicas en todo el mundo. Se llaman los grandes 8. Y esos también los tenemos que dividir de acuerdo al grupo etario que produce alergia, ¿no? Entonces vamos a tener leche, huevo, trigo y soja como causas más frecuentes en los chicos pequeños en edad preescolar, y luego aparecen otros alimentos a medida que vamos creciendo en los adolescentes y en los adultos, como por ejemplo los frutos secos, el maní, los pescados, mariscos, como causas frecuentes también. Pero dentro de ese grupo vamos a encontrar las causas más frecuentes de alergia. ¿Hay familias que ya de pronto son alérgicas a los alimentos? Hay familias alérgicas, digamos, porque en general para ser alérgicos se necesitan dos condiciones: tener los genes que van a activarse y van a producir la alergia, y algo que active esos genes. Como pasa con todas las enfermedades, la genética, que se hereda de los padres y los abuelos, y la epigenética, que son los elementos del medio ambiente que van a actuar activando o apagando los genes. Esos genes activados van a ser los que producen alergia. Dentro de los factores epigenéticos tenemos las condiciones de vida, la contaminación ambiental, el humo del tabaco, que dijimos no tiene nada de bueno el tabaco, nada, cero. También afecta a los bebés dentro de la panza, y afecta también en los primeros años de vida, como el resto de la polución ambiental, para la aparición de enfermedades como las alérgicas. ¿Ahora son fáciles de detectar? ¿Las alergias alimentarias? Claro. Sí. O sea, bueno, uno piensa es el huevo, Sí. pero de Sí. pronto no es el huevo. Bueno, depende qué tipo de alergia. En general, algunas se diagnostican rápido porque las diagnostica la misma familia, ¿no? Por ejemplo, las que nosotros llamamos alergias mediadas por anticuerpos, o IgE, que es el anticuerpo típico de las alergias, esas se diagnostican rápido porque producen síntomas inmediatos. Esto significa que el paciente que tiene una alergia se pone en contacto con lo que le produce alergia y minutos después tiene síntomas. Síntomas típicos son la presencia de ronchas, edema, dificultad para respirar, vómitos, diarrea, en forma aguda. Entonces eso hace pensar o sospechar a la familia que lo que acaba de comer le produjo los síntomas. Entonces, para nosotros, como especialistas, tenemos algunas herramientas que nos podemos utilizar para el diagnóstico, que son herramientas bastante simples y nos permiten determinar la presencia de los anticuerpos IgE, como los test cutáneos o análisis de laboratorio. Hay otro espectro de enfermedades que no producen síntomas inmediatos, entonces ahí la sospecha diagnóstica es muy importante. La presencia de hilos de sangre en la materia fecal en los bebés
es una forma muy frecuente de alergia a la leche de vaca, se llama proctitis. La presencia de diarrea crónica, problemas de crecimiento, a veces reflujo, a veces constipación, eczemas, nos hace pensar que puede aparecer una forma más retardada de alergia y ahí la búsqueda es un poco más difícil, el diagnóstico se puede retrasar un poco más, pero finalmente se puede llegar a través de los controles y los test. Yo, bueno, hace muchísimo tiempo atrás ejercí 14 años de maestra jardinera, que oficiábamos muchas veces de pequeñas médicas, ¿no es cierto? Porque de la experiencia de tanto ver. Y había un caso que nunca me lo voy a olvidar, un chiquito que estaba estreñido, pero estreñido de 4, 5 y 6 días, que era un problema familiar, y que la abuela que lo traía al jardín decía, se pega la cabeza contra la pared. Y yo te estoy hablando de hace muchísimos años atrás, donde no se sabía tanto, ¿no es cierto? Y decían que el chico tenía un problema psicológico, por eso no quería hacer caca, y no era la realidad, ¿no es cierto? Por suerte la ciencia avanzó y a pasos agigantados. Ahora bien, antiguamente también se les daba no sé cuántas vacunas. Ahora, ¿eso se simplificó? Las vacunas para tratamiento, detección, ¿no? ¿Para Estoy tratamiento hablando de enfermedades alérgicas? Sí. ¿O para el diagnóstico? Para detectarlas. Bien, no son vacunas, son test que se llaman epicutáneos, que son test Perfecto. que requieren colocar el alergeno, o sea, la proteína que va a producir alergia, que vienen preparados o muchas veces usamos directamente el alimento, por ejemplo la leche, se coloca sobre la piel una gota y se atraviesa la gota con una lanceta. Una lanceta es un elemento que pincha, pero pincha muy superficialmente, o sea, no sale sangre, es ligeramente molesto pero no duele, y es un test que se puede hacer a cualquier edad. Entonces, si esa punción genera minutos después una reacción que se llama inmediata, en la cual se va a liberar una serie de sustancias que están en células de la piel, como la histamina. Ustedes saben que hay antihistamínicos para tratar la alergia, porque la histamina es uno de los elementos más frecuentes liberados en las reacciones alérgicas. La histamina liberada ante la presencia del alergeno va a producir una roncha. Esa reacción histaminérgica nosotros la medimos y decimos si es positiva o no. Si se libera histamina, hay anticuerpos IgE. Si hay anticuerpos IgE contra el alergeno, el paciente tiene altas chances de ser alérgico. ¿Por qué digo no es alérgico con una prueba sola? Porque necesita tener síntomas y tener el test positivo. Un test, uno no puede salir a la calle a hacer este tipo de test, porque va a encontrar mucha gente con test positivos que no tiene alergia. Entonces nosotros detectamos al paciente con síntomas sospechosos, hacemos el test y si el test es positivo decimos que tiene alergia. Y es muy importante que el diagnóstico sea certero porque las consecuencias del tratamiento también son importantes. La dieta. Esa dieta, como dijimos antes, que va a ser muy compleja y que por lo tanto no se la podemos dar para probar a todos los pacientes porque el impacto que va a tener el tratamiento puede ser peor que el de la enfermedad en sí. ¿Vos recordás en tantos años de tu especialidad haber tenido un caso muy difícil de detectar? Sí, recuerdo muchos casos, digamos. Casos que han tenido un diagnóstico incorrecto, casos en los cuales encontrar el alimento fue muy difícil, entonces en esos casos, por lo que se llaman gastroenteropatías eosinofílicas sobre todo, que son la gastroenteritis, la esofagitis eosinofílica, en la cual a veces los test son negativos y nosotros tenemos que hacer dietas, y esas dietas son complejas porque hay que sacar los alimentos más comunes, que son estos alimentos leche, huevo, trigo y soja, y después reintroducir para saber si el alimento produce síntomas. Y bueno, terminamos detectando algunas alergias por este tipo de pruebas que nos llevan a veces meses. Y eso requiere obviamente un trabajo en equipo muy, muy cercano con la familia, de la confianza, de un seguimiento nutricional también del paciente. Entonces sí, digamos, hay casos difíciles. Y también hay casos últimamente, en los cuales desgraciadamente cada vez hay más, en los cuales hay chicos grandes con alergia a alimentos, porque en general las alergias a la leche, al huevo, al trigo y a la soja se curan. Se curan en los primeros años de vida, 4 o 5 años, pero algunos pacientes siguen con alergia en la adolescencia, raro encontrar en adultos, pero estos pacientes adolescentes con alergias alimentarias mediadas por anticuerpos suelen ser los pacientes que tienen más riesgo de morir por reacciones alérgicas, porque el adolescente tiene conductas que son más riesgosas, piensa que no le va a pasar nada.
o no se lleva la medicación para tratar las reacciones alérgicas severas, que es la adrenalina, porque se nota en el bolsillo del jean ajustado, entonces para ir a bailar, ir con la medicación, bueno, entonces puede haber contactos inadvertidos que pueden producir reacciones y esos son casos complejos también. La última pregunta, ¿hay familias propensas? Hay familias que tienen más probabilidad de tener enfermedades alérgicas. O sea, uno no hereda la enfermedad, la alergia alimentaria, uno hereda la predisposición a tener enfermedades alérgicas. Entonces, solemos encontrar familias que son todos alérgicos, desde el abuelo, los hermanitos, son familias que llamamos de riesgo. Pero también uno puede ser el primero de la familia con una enfermedad alérgica. Entonces, no tener antecedentes familiares no descarta, pero en general la mayoría de los pacientes tienen antecedentes familiares. Por ejemplo, cuando uno dice alergia a la leche, ¿es alergia a la lactosa de la leche o a la leche en general? Y esa es una pregunta muy, muy importante porque se confunde la intolerancia a la lactosa con la alergia a la proteína de la leche de vaca. La lactosa es un azúcar, el azúcar requiere de una enzima que es un elemento que está en el aparato digestivo que ayuda a digerir la lactosa, entonces si uno come lactosa, habitualmente los lácteos, tiene síntomas rápidos como distensión del abdomen, diarrea, etcétera. Pero no es una intolerancia, o sea, una dificultad para digerir. En cambio, una alergia, que es a las proteínas, se produce por una alteración del sistema inmunológico y tiene otros riesgos. Bien, me quedaría horas porque es un tema que me apasiona y nuevo para nuestro programa, pero ya te voy a invitar para un próximo programa y ya te voy a tener en la TV también. Bien, ya nuestro programa realmente llegó a su fin, les agradezco la presencia de todos ustedes, desde ya van a seguir viniendo como siempre. Yo cuido mucho el ser humano y son unos seres humanos extraordinarios, aparte de buenos comunicadores y buenos profesionales. Con respecto a la audiencia, recuerden, gracias por estar del otro lado y los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.